Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Carlos Wong, quien es un destacado líder empresarial costarricense, con una trayectoria excepcional en el desarrollo de zonas francas en sectores público y privado. Carlos ha dirigido la transformación de fincas agrícolas en parques empresariales de clase mundial, incluyendo Coyol Free Zone, reconocida como la número 1 de Latinoamérica. Su experiencia abarca la gestión gubernamental, la atracción de inversiones internacionales y el ámbito diplomático. Galardonado como Empresario del Año en 2023. Combina su rol como director general en Free Zone Associates con una sólida labor académica, impulsando el crecimiento económico y la competitividad regional. Bienvenido, Carlos. Es un honor tenerte con nosotros. Bueno, contanos quién es Carlos, de tu niñez, de tus amigos, de tu familia. Bueno, Carlos inicia en San Isidro Pérez Celedón. Nace en las manos de mi bisabuela. Soy nacido en una casa por una partera, que era mi bisabuela. Nacimos en una casa en el San Isidro General Rural y pues ahí crecí mis primeros 7 años. Viví en la tierra de Pérez Celedón y después de ahí mi familia se trasladó a San José porque mi mamá había terminado de estudiar su carrera como docente en la parte escolar y mi papá había conseguido un trabajo en el Banco Nacional en aquel momento, en la parte de cajas en el Banco Nacional. Entonces empiezan los dos y se trasladan aquí a San Pedro y hago mis primeros años prácticamente desde kinder hasta toda la escuela, en una escuela pública, primero en la escuela Roosevelt de San Pedro y luego paso a una escuela en Guadalupe y pues mi primera infancia fue una infancia pues en zonas también de transformación. Nuestra casa era rodeada de cafetales y estudiaba en una escuela pública, viajaba en bus y caminaba en esa época ahí a Guadalupe. Entonces, en esa primera etapa fue una etapa de infancia llena de fútbol y de subirse a los árboles y ir a meterse al cafetal y andar en bicicleta. Hasta que llega la etapa más de colegio, que es en la cual mis padres hacen un esfuerzo importante por dar un salto a un colegio privado, bilingüe, que es el St. Francis College, y ahí paso pues toda la etapa colegial. El colegio de San Francis queda muy cerca de la casa que nos habíamos trasladado de Moravia, y entonces pues pasamos por esa etapa de colegio y seguimos, nos quedamos acá en Costa Rica y estudiamos en la Universidad de Costa Rica.
Entonces yo puedo decir que mi vida ha sido un ejemplo de cómo no solo una familia, hijos de inmigrantes, porque mi abuelo era chino y vino de China, y nos creamos en una zona rural, Ujú. aprovechamos la educación pública que existe en Costa Rica y somos un ejemplo de transformación a través de la educación y en el cual pues logramos salir de una zona rural, venir y desarrollarnos profesionalmente y en mi caso sacar una carrera de economía que después me llevó a sacar una maestría en administración de negocios y una especialización en comercio internacional de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de formación la he ido creciendo a través del tiempo y pues en mi vida, luego hablamos de la parte profesional, pero en la parte académica eh, empecé siendo profesor universitario, ahí fueron mis primeros pasos. Como Qué estaba en la bonito. universidad, eh, tuve un buen profesor que me llamó a ser asistente y después de ser asistente pasé a ser profesor de principios de economía. Luego di microeconomía, macroeconomía y di evaluación social de proyectos como uno de los cursos ya de especialización en el área de economía. Entonces, mis primeros pasos estuvieron alrededor de la academia. Trabajé en el Sí. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y ahí estaba dando mis primeros pasos hasta que por ahí haciendo una consultoría junto con unos amigos encontramos una oportunidad para hacer una consultoría para desarrollar una red de frío en todo el país para el programa de promoción de exportaciones, un programa que se desarrolló y que fue el precursor de todo el sistema de comercio exterior de Costa Rica, que hoy en día está compuesto por COMEX, compuesto por Procomer y por el mismo CINDE en su momento. Entonces, entro yo ahí a hacer esa consultoría y estando y haciendo esa consultoría me ofrecen que había un trabajo en una empresa de Codesa que se llamaba Corporación de Zonas Francas, que se había establecido pues para impulsar el desarrollo de las zonas francas y en este caso era una empresa de gobierno haciendo zonas francas. Entonces mis primeros pasos arrancan ahí y ahí empiezo pues todo un proceso de historia que me ha llevado a estar metido en el tema de zonas francas en los últimos prácticamente 40 años de mi vida. Entonces así es que he estado con ese proceso personal. Entonces ese es Carlos Wong, tengo familia, tengo 3 hijos, así es que estoy casado hoy en día y pues en esta conversación estoy hoy en día en mis primeros meses de pensionado y retirado de todas mis funciones. Qué belleza de historia, Carlos. Realmente es muy inspirador. Y así como nos dijiste que cuando se trasladaron a San José, estabas en lugares donde estaba esa conversión, también en tu esencia has liderado esa conversión de terrenos agrícolas en parques tecnológicos de nivel mundial. Ujú. Desde la perspectiva de liderazgo, ¿cómo se logra convencer a un equipo de que una visión tan ambiciosa es posible? Yo creo que el primer paso es creérsela uno. O sea, vos como líder tienes que creer en ese sueño, en esa visión y tienes que tener una visión de transformación. Una de las experiencias que tuve cuando estaba empezando el caso de Coyol, por ejemplo, fue que eso era una finca de caña de azúcar. Entonces tú entrabas y lo único que veías era caña de azúcar. Y cuando tú entras a un cañal, pues piensas que es un montazal enorme, ¿no? No es nada, solo es caña. Entonces nos subíamos a unas piedras para poder ver la finca y la recorríamos por todo el alrededor y lo que veíamos era caminos de barro que se entraba solo con un doble tracción de verdad. Y entonces cuando uno visualizaba eso, decía, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? A Coyol yo llegué con la experiencia de transformación de otras 2 proyectos. Ya había hecho anteriormente lo que fue Global Park, que fue una transformación de un cafetal. En Global Park había tenido también la gran ayuda del equipo
de Abbott, que hizo la primera inversión en Costa Rica, en Global Park, que le hicimos, digamos, en una especie de joint venture. Se compró el terreno en conjunto entre un desarrollador y, y la gente de Abbott. Y entonces toda la conformación del desarrollo la hicimos juntos. Entonces yo aprendí muchísimo con el equipo de planeamiento, con el equipo de construcción, sobre los servicios, sobre los planteamientos, la infraestructura, el tipo de calles, las funcionalidades que requería una industria médica del tamaño de Abbott. Me llevaron a ver diferentes parques en los cuales ellos estaban operando y eso me permitió tener una visual bastante radical sobre cómo tener que hacer los cambios. Y esa primera experiencia de Global me permitió que cuando llegamos a hablar a Coyol y empezamos a evaluar precisamente esa finca, ya teníamos una visión más clara, no solo de un primer ejemplo donde habíamos aprendido y había servido también como ese prototipo y donde teníamos, como dicen, lessons learned en los cuales aprendimos el proceso. Entonces, cuando fuimos a lanzarnos a hacer Coyol, ya podíamos plantear una visión diferente, una visión mucho más clara de transformación. En Costa Rica, en ese momento, solo habían unas poquitas empresas de dispositivos médicos. Hoy en el clúster hay más de 120 empresas. En aquel momento no había ni 10 empresas médicas. Entonces, la gran visión se constituye entonces de varios elementos. Era una visión de transformación de un terreno, pero era una visión también de meterse de cabeza en un sector nuevo para Costa Rica. Entonces, cuando uno se enfrenta no solo a un reto de transformación, sino un reto de innovación en un sector productivo, requiere, yo creo que varias cosas. Ese tema que te decía de creérsela, es decir, que sí se puede hacer. Nosotros decíamos, sí lo podemos hacer, sí tenemos la capacidad de lograrlo. Por otro lado, requiere esa exposición a qué hace el mundo, porque muchas veces nos quedamos en nuestra zona de Yes. confort y no salimos para poder crear y poder innovar. Hay que plantearse el reto, hay que salir y ver qué ocurre en el mundo. Y creo que esos pasos son importantes para cualquier persona que quiera realmente hacer algo diferente. Vaya, viaje, vea qué está pasando en el mundo, abra los ojos. Entonces ese tema se vuelve muy importante. Y el otro tema es rodearse también de un grupo de personas que crean en uno y que crean en el proyecto. Y eso lo haces también con personas que han trabajado con vos mucho tiempo y con personas que de alguna u otra forma también han venido creyendo en el proyecto que has hecho. Y yo tenía el gusto de estar trabajando con un equipo que habíamos formado en Global, donde, por ejemplo, uno de los ingenieros que teníamos nosotros y que está a cargo de toda la parte ya de ingeniería, pues había empezado con nosotros siendo estudiante. Vino, hizo Yes. una pasantía, le encantó el reto que estábamos haciendo en Global y el equipo de trabajo, y fue creciendo de ser un ingeniero a ser el director de ingeniería. Entonces, ese era parte de nuestro equipo. La otra parte de nuestro equipo, por ejemplo, tenemos una muchacha que había empezado con nosotros, igual, su primer trabajo allá en Heredia, vivía ahí a la par de la zona franca y empezó trabajando de recepcionista y era tan empunchada que le empezamos a dar una caja chica y luego de la caja chica otro montón de cosas y otro montón de responsabilidades. Creció hasta ser la tesorera de la empresa. Bueno, y es una persona con una línea de crecimiento también muy interesante. Entonces, es rodearse de personas que crean en uno, pero para que las personas crean en uno también, tiene que generarse ese respeto a las personas y ese acompañamiento al proceso que todos como ser humano tenemos. Nadie nace siendo gerente. Ujú. Las personas tienen que pasar por procesos y hay que ayudar a las personas, independientemente de su posición, a que tengan esa formación, ese acompañamiento para que puedan ir creciendo, porque al ir creciendo como grupo y al ir planteándose retos cada vez más grandes, el grupo se va enriqueciendo.
Entonces yo creo que ese principio de transformación nace de una visión, nace de una experiencia y nace de retarse a hacer cosas diferentes, de ir a ver cómo en otros lugares se hacen las cosas de manera diferente y de acompañarse y respetar a la gente, tener esos seres humanos alrededor de uno y verlos como tales, no como el compañero de trabajo, sino como un ser humano de una manera integral. Y esa combinación creo que es la combinación que hizo que Coyol Free Zone fuera el gran ganador, la zona franca con más premios de la región latinoamericana, número 5 a nivel mundial, en un mundo donde hay más de 5.000 zonas francas. Entonces, es una distinción muy importante para Costa Rica y para cualquier persona que haya estado involucrada en ese proyecto. Qué bonito, porque me consta que sos un líder que desarrolla líderes, que ves el potencial en la gente y bueno, nos estás dando esos ejemplos tan bonitos, pero además como economista debe ser fascinante, bueno, tu formación inicial como economista debe ser fascinante tener toda esa historia y ese bagaje que además el impacto económico en Costa Rica del sector, de todo este sector, bueno, de salud, relacionado con salud y con tecnología, realmente el aporte tuyo es extraordinario y entonces yo me imagino que debe ser muy lindo llegar a este punto de la carrera y ver hacia atrás cómo conectaste tantos puntos con esa visión y sentirte muy lleno de ese impacto que has generado en tu Sí, ha vida. sido el proceso de salida, ha sido muy lindo y fue muy lindo recibir los mensajes de múltiples personas que trabajaron con uno durante todo este tiempo y que te ponen en un mensaje: muchas gracias porque por usted logré superar, logré llegar a nuevas metas. Gracias a usted logré ser quien soy yo hoy. Y siempre me dije que aunque fuera una sola persona, que uno lograra impactarlo positivamente en la vida, eso es un gran logro. Y cuando uno echa para atrás y ve precisamente que ayudó a muchas personas a ser líderes hoy, a ser mejores personas, eso llena más que cualquier cosa. Uno debe pensar, una vez alguien me decía: ¿cómo has durado tanto tiempo haciendo lo mismo? Y yo le decía: porque la parte más importante también de esa visión no es una visión de convertir un terreno en un terreno con edificios y con calles. Es la visión de lo que tú mencionabas, el impacto económico de lo que hacemos, el impacto a las personas, a las comunidades. Y lo que estábamos buscando no era una transformación solo de una finca, era impactar y transformar una región, un país, de forma tal que uno lo pudiera ver cambiar. A mí, gracias a Dios, me ha tocado la bendición de ver transformaciones urbanas muy importantes. Cuando hice la primera etapa en Metropolitana, alrededor de Zona Franca Metropolitana, lo que existían eran cafetales. Y si uno analiza hoy que está Zona Franca Metropolitana, que está el Centro de Convenciones, que está Global Park, que está Ultra Park, que está Zona Franca América, todo en esa misma zona, que cuando empezamos no había nada. Y cuando uno ve todo el desarrollo urbano que ha habido, uno dice: de verdad estos proyectos logran transformar ciudades, logran transformar comunidades. Cuando nos fuimos a Coyol, recuerdo los primeros comentarios y los primeros retos eran: ¿cómo se les ocurre a ustedes irse allá? Pues si lo que hay es un cañal ahí y vacas y otras cosas. Imagínense que cuando llegamos no existían las interconectividades entre Ruta 27 y Ruta 1. O Ajá. sea, básicamente lo que había era un camino de lastre. Y el puente para subirse de la autopista y llegar a la finca era de un carril. Y todo lo que había alrededor eran calles de lastre. Entonces, cuando uno empezó también a pensar que había que traer de todo, por decir así, la fibra óptica llegaba a 5 kilómetros. Había que traer la fibra óptica, había que traer electricidad, había que traer agua, había que transformar toda la zona y coger una finca
Y entonces cuando empezamos con la finca, decían, no, 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 pero es que, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué va a ser una calle tan grande y tan larga? Y le decía, porque hay un efecto importante cuando la gente llegue. ¿Cómo Ujú, cuando la gente llegue? Sí, porque es, tiene que crear una sensación de cambio. Para hacer esa sensación de cambio, tienes que hacer las cosas distintas. Si haces la infraestructura como siempre se ha hecho alrededor, no vas a hacer esa transformación. Y entonces la gente no va a ver un parque que represente esa Costa Rica del futuro, ese salto como son los parques del mundo. A ujú, cualquier lugar del mundo no ves los parques con esas infraestructuras de conectividad, etcétera. Y nosotros no tenemos nada. Entonces, bueno, hay que hacer esos procesos para realmente poder aspirar a estar en las grandes ligas. Y siempre el sueño fue estar en las grandes ligas. Entonces, lo logramos al estar precisamente en la quinta posición dentro de un ranking muy significativo de zonas francas en el mundo y la reputación que hemos logrado construir durante muchos años, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. ¿Y cómo logras mantener esa cultura de alto desempeño y mejora continua a lo largo de décadas para que el parque continúe siendo rankeado como uno de los mejores del mundo? Creo que tiene que ver con varios temas. A través del tiempo hay siempre curvas hacia abajo, hay como, digamos, o los servicios se deterioran porque se van masificando, o de un pronto a otro te empiezan a surgir nuevos retos porque la infraestructura se va agotando. Ujú, eh, el crecimiento va siendo cada vez más paciente. Entonces uno enfrenta diferentes retos. Creo que hay un tema y es a las personas que trabajan de tu equipo de trabajo, son personas que hay que estar motivándolos y renovando la visión, porque las visiones tienen que ir adaptándose en 20 años. Esto no es un proyecto de 2 años, duró 20 años y todavía sigue. Entonces, el poder darle una continuidad, una visión nueva y una transformación se vuelve importante. Entonces, para eso hay que crear nuevas actividades. Entonces, vamos creando retos a través del tiempo sobre cómo hacer cosas nuevas. Entonces, empezamos a inventar diferentes tipos de servicios. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la problemática que estamos enfrentando? Digamos, en el caso cuando se vino el COVID, ujú, teníamos una situación realmente importante sobre cómo hacer para que la gente pudiera venir, porque habíamos logrado una posición de industria esencial y entonces eso nos permitía que las personas pudieran continuar trabajando durante todo el periodo del COVID. Pero teníamos que hacer otra cosa y es transportarlos. Entonces nos pusimos el reto de cómo hacer y fortalecer nuestras redes de transporte y en aquel momento tuvimos literalmente que duplicar, casi triplicar la red de transporte y establecer mecanismos de desinfección antes ujú. de que recogieran las personas, después de que dejaban las personas en el parque y antes de que los recogiéramos para que a su turno de salida y los fuéramos a dejar a sus casas, junto con el control de distanciamiento y otro montón de cosas que hubo que hacer. Pero entonces es frente a los retos, ver esos retos como oportunidades para poder dar un mejor servicio. Y de ahí nos quedó entonces un aprendizaje para administrar una red de transporte que hoy en día mueve más de 18.000 personas todos los días al parque. Y eso implica movilizar más de 200 diferentes autobuses y proveer muchísimos servicios alrededor de ese tema. Entonces, una de las cosas que precisamente uno tiene que ir buscando son esos elementos que te vuelvan a crear esos impulsores al cambio, ¿ah? Porque si no, la gente llega como a un valle, se queda ahí en el valle, ¿verdad? Entonces, todas las organizaciones tienen precisamente ese concepto de crecimiento, hay un gran motivador en ese crecimiento, que son estos objetivos que te vas planteando y la gente ve ese montón de pequeñas ganancias de short games. Ok, sí, Ujú, logramos este cierre, logramos este cliente, logramos esto. Pero cuando llegas a esos platós,
ya no tienes esto y entonces tienes que ir buscando nuevos escenarios, nuevos servicios o actividades que te permitan continuar con ese proceso motivacional y que van a suceder y como también van a suceder retos. Entonces, Ujú. esa combinación y ese enfoque de tratar de ver los retos como oportunidades precisamente para la innovación o oportunidades para crear liderazgos, porque también es importante, en un reto surgen líderes. Entonces, Ujú. una persona hizo una propuesta sobre todo el sistema de transporte y esa persona entonces ya luego se consolida como uno de los gerentes del tema transporte, ¿verdad? Entonces son elementos que creo que todos como organización tenemos que estar permanentemente buscando esas oportunidades de innovación, buscando esos espacios para que las personas puedan también mostrar su liderazgo. Muchas veces las organizaciones invisibilizamos a las Ujú. personas porque simplemente hace lo que siempre hace, pero tal vez esa persona tiene un gran potencial de hacer otras cosas. Entonces, eso es una de las cosas que todos como líderes tenemos que estar buscando y es dónde están las fortalezas, cómo hago para que las personas trabajen en algo que no solo lo haga sentirse bien, sino que también aporten a los objetivos de la organización. Muchas gracias, Carlos. Y quisiera que pasemos un poco a conversar sobre eso que hablabas de que hay que salir al mundo y saber qué está pasando. En que nos contés, tras tu experiencia en Asia y el ámbito diplomático, qué lección sobre adaptabilidad e influencia cultural debería aprender todo líder que aspire a tener un impacto internacional como el que has tenido vos. Creo que el primer salto de flexibilidad me tocó ahí. Tuve que salir con prácticamente 30 años, tomar un avión y ir a tomar la dirección regional de la oficina de CINDE en Hong Kong, eh, sin haber estado nunca en Asia y aprender de la cultura, una cultura que para ese momento yo era muy joven. En Asia, el respeto y la cultura, la trayectoria y la edad es muy importante. Entonces, con 30 años, tratar de hacer un lugar en una cultura tan tradicional es importante, es difícil también, y donde tienes culturas tan variadas como la China en Hong Kong de ese momento, la China de Taiwán, la China de Pekín, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con Japón, Corea y el mismo Singapur. Entonces, completamente diferentes culturalmente. Entonces uno tiene que aprender ese concepto de flexibilidad. Hay un proceso de aprendizaje y para poder realmente entender esos elementos, uno tiene que observar y aprender. Creo que lo primero es respetar que todos somos diferentes, observar por qué somos diferentes y luego tratar de entender cómo en esas diferencias se encuentran unos puntos comunes que te permiten crear canales de comunicación, canales de entendimiento y propuestas que uno pueda desarrollar. De ahí nace un tema que es después regreso a Costa Rica y me toca la responsabilidad de manejar el programa de inversiones de CINDE. Y en ese programa de inversiones de CINDE me toca entonces administrar 12 oficinas de CINDE a nivel mundial y manejar entonces ya una diversidad todavía mayor. Ya no era solo Asia, sino que teníamos que ver oficinas en Estados Unidos, oficinas en Europa y estábamos planeando pues oficinas también en la región latinoamericana. Entonces era todo un reto eh, nuevo, el cual precisamente se basa en eso, la posibilidad de viajar, la posibilidad de hacer negocios, parte de eso, parte de tener la capacidad de visualizar, de entender y de observar de una manera respetuosa cómo las diferentes culturas hacen sus negocios y encontrar precisamente esas oportunidades. Y me ha tocado hacer negocios mucho con personas de diferentes culturas, de diferentes procesos.
firmas de Suecia, firmas de Alemania, firmas de China, firmas de Estados Unidos, y ha sido muy enriquecedor cómo cada una de esas tiene su detalle, su cultura, cómo para unos ir a cenar es tan importante como a otros, no, 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 no. Nosotros nunca vamos a cenar con un cliente. Entonces, ahí, son muchos detalles, pero la exposición al mundo te permite también aprender precisamente a entender esas diferencias que existen culturales y cómo uno tiene que también adaptarse a esas cosas. Muchas gracias por esa perspectiva inclusiva del mundo que nos permite además generar innovación y soluciones que responden mejor a nuestros clientes al final. Cuando en el 2023 recibiste ese reconocimiento tan importante del financiero como empresario del año, ¿qué consideras que fueron los pilares de tu liderazgo? Nos has venido hablando de muchos de ellos, pero quisiera que hagas como un resumen de esos pilares y de la gestión de las personas. ¿Cómo, o sea, qué cosas resaltarías que dirías? Esto es la base para que realmente ese galardón en un entorno tan competitivo te lo otorgaran a vos. Míralo, aquí está. Ah, qué belleza. Gracias. Sí, se lleva con mucho cariño, realmente. Vamos a ver, para mí esto ha representado un reconocimiento a varias cosas. Número uno, a ese proceso que llevó a Coyol Frison ser la mejor zona franca, no solo de las Américas, sino estar en el top 5 del mundo. Ese proceso se reconoce en ese premio, como también se reconoce el proceso innovador que representó arrancar un proyecto nuevo como Evolution, el primer gran proyecto de zona franca fuera de la gran área metropolitana, porque se habían otorgado incentivos 4 años atrás para abrir zonas francas fuera de la gran área metropolitana, pero nadie lo había hecho. Hoy en día ya uno ve Evolution, y ya ve Green Valley, y ya ve a Parque Activa, y ya ve Zona Norte en San Carlos, y ve uno Solarium en Guanacaste. Pero en ese momento realmente no había un proyecto significativo haciendo ese paso. Entonces creo que lo que el premio reconoce son, número uno, la trayectoria de haber llegado con Coyol, donde se había llegado, cómo se había mantenido, pero número dos, la trayectoria a la innovación de nuevos servicios y nuevos proyectos y la conformación de una estructura nueva que se llamaba CODE, que venía a plantear un principio de una empresa inmobiliaria, desarrolladora inmobiliaria nueva en Costa Rica. Entonces, yo creo que se reconoce en buena medida también la trayectoria de todo el grupo empresarial para el cual yo trabajaba. Entonces, es un reconocimiento que me tocó a mí, pero como representante realmente de un grupo que ha sido innovador, de un grupo cuyas inversiones han sido importantes y creo que pues uno fue el instrumento o la persona que le tocó recibirlo, pero realmente reconoce a las personas involucradas, a los socios de los proyectos y reconoce realmente ese proceso de, de gestión innovadora, de estar dando precisamente esos pasos para crear proyectos nuevos en Costa Rica, inversiones nuevas y transformación quizá de una empresa gestora de un proyecto a una empresa desarrolladora inmobiliaria gestora de múltiples proyectos. Y el tiempo voló, ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias por todo lo compartido. No conocía tus orígenes y me encantó aprender de esos orígenes, Carlos, y poder conectar los puntos a través del tiempo y el líder que yo conozco tan extraordinario. ¿Qué significa Unleash Leadership para vos? Bueno, creo que es algo muy importante porque todo líder tiene que estar permanentemente, como decimos, on leash, tiene que estar precisamente haciendo esa labor de no solo
decir, aquí está la visión, porque líderes que se quedan en la visión, no, no, hay que construirla todos los días. Si se construye con el diálogo, se construye con el estar presente junto con tu personal y se construye precisamente con múltiples acciones de cambio, porque también todo líder tiene una responsabilidad para con la comunidad. Y todo líder tiene precisamente que hacer procesos en los cuales ayude a la comunidad a cambiar y creo que lo que hemos venido haciendo, en mi caso particular, ha sido apoyar el desarrollo y transformación de la ley de zona franca a través de ASOFRAS y a través de diferentes cámaras en los cuales hemos participado. Eso significa Unleash, significa estar pujando, estar tratando de hacer el cambio, pero hacerlo de una forma consciente que lo que tenemos alrededor son seres humanos, son personas que tienen sus buenos y malos momentos y hay que estar acompañando y llevando. Entonces es como ese unleash, pero de una manera direccional, intencionada, en una vía positiva, una vía holística y una vía que realmente tenga al ser humano como eje central de lo que uno hace. Gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu visión, por unleashing el sector de medical devices, sector tecnológico, bueno, las zonas francas en Costa Rica que han generado tantas oportunidades para el país. Gracias y muchos éxitos en esta nueva etapa. Gracias, de verdad, que pase muy bien. Un gusto verte. Gracias.